Siglo XX con Mike Wallace. Hoy en siglo XX, la guerra por la información, medios versus fuerzas armadas. Trabajaron juntos en la Segunda Guerra. There was no question about which side we were on. Divididos en Vietnam. This is what the war in Vietnam is all about. We didn't trust the press, and the press didn't trust us. Soy Mike Wallace y esto es Siglo XX. Siglo XX con Mike Wallace. Estados Unidos valora su libertad de prensa tanto como honra su tradición militar. Mas la prensa y la milicia tienen distintas prioridades. La prensa informa y la milicia limita información para mantener al enemigo ignorante. Las misiones opuestas crean conflictos que nunca han sido más evidentes que en la guerra de Vietnam. En el 69, esa guerra era tan impopular que miles de personas protestaron la presencia norteamericana en Vietnam. En respuesta, Richard Nixon tomó una decisión sin precedentes y ordenó al vicepresidente de Estados Unidos atacar la cobertura de la prensa de la guerra y las luchas internas que provocó. The upshot of all this controversy is that a narrow and distorted picture of America often emerges from the televised news. La prensa rechazó la acusación de Agnew, alegando que era un error culpar al mensajero por el mensaje. We're not defending a precious right of our own, of freedom of speech and freedom of press. What we're defending is the people's right to know. I'd like to get a crew. And we have to be in the front line of that battle at all times. And when a threat rises to those freedoms, we must react, and react tough, and react hard, and put the facts before the people. Sin importar las acusaciones y las respuestas, en 1969 la prensa y el gobierno discrepaban como nunca antes sobre esa guerra impopular. When Winston Churchill rallied public opinion to stay the course against Hitler's Germany, he didn't have to contend with a gaggle of commentators raising doubts about whether he was reading public opinion right or whether Britain had the stamina to see the war through. Es cierto que las relaciones entre la prensa y el ejército habían sido distintas durante la Segunda Guerra Mundial, pero se trataba de una guerra diferente. We all knew what we were fighting for. There was no question about which side we were on. There was no equivocation. And America got itself going like it never had before, never has since. The press and the military won a crusade. This is a crusade for freedom. They were both together on the same frequency. It's the high point of the relationships. La razón es que la mayoría de los corresponsales se consideraban participantes de la guerra y no observadores aislados. Usaban uniformes, iban al frente en unidades de guerra y algunos salían incluso durante bombardeos sorpresivos, como Walter Cronkite, joven periodista de United Press. While the Geneva Convention prohibited correspondents from carrying arms, once you bailed out of an airplane, who was going to know whether you used a gun or not? And we might as well learn how to use a 50 caliber machine gun, so they taught us how to do that. Andy Rooney era corresponsal del periódico militar Barras y Estrellas. Well, when I took off in a B-17 to go into Germany, I was scared. I had a flak jacket. And I thought to myself, why am I doing this? I don't have to do it. I'm a reporter, in the Air Force. And I did it, and the other newspaper people there did it, Cronkite among them, because we went out every day and saw these people fighting and dying, coming back in these aircraft partly destroyed with dead and bleeding on board. And it just was embarrassing to go out there day after day and see all this without participating in it yourself. Estas experiencias estrecharon los lazos afectivos entre los periodistas y los jóvenes soldados. Querían que sus amigos en su país vieran lo que ellos vieron y sintieran lo que sintieron. Para eso contaban con la radio, una nueva herramienta que les permitía a los periodistas llevar la guerra en vivo a los hogares estadounidenses.
At the moment, everything is quiet. For reasons of national as well as personal security, I am unable to tell you the exact location from which I'm speaking. Off to my left, far away in the distance, I can see just that faint, red, angry snap of anti-aircraft bursts against the steel blue sky. Now you'll hear two bursts a little nearer in a moment. There they are. That hard, stony sound. Antes de entrar a Estados Unidos en la guerra, Edward Murrow quiso hacer sus reportajes de forma más rápida y precisa, para lo que transmitió en vivo la batalla de Inglaterra, pero antes debió realizar una audición ante los censores británicos. I had to stand on a rooftop for 6 nights in succession and make a record each night and submit it to the Ministry of Information in order to persuade the censors that I could ad-lib without violating security. We proved in World War II that under the proper rules, we can all operate toward the best interests of the American public, keeping them informed while at the same time keeping the military secrets. No era un secreto militar que los aliados querían invadir Europa. La invasión al viejo continente era una historia que el ejército quería que se ocultara, y muy bien. Entonces la prioridad fue preparar a periodistas y fotógrafos para que se movieran con las fuerzas invasoras, pero no se les reveló el gran secreto, los detalles exactos del lugar donde llegarían los aliados, ni la fecha, la playa de Normandía en Francia el día D, el 6 de junio del año 44. I could see hundreds of planes crossing and crisscrossing below it. Ships were moving from the coast of England in immense convoys. This is the first recording received from CBS correspondent Charles Collingwood with the invasion forces. Hey, soldier, come over here, will you? You think this is going to be the real thing this time? Well, I really can't say. You think so? I don't know. These kids are certainly security conscious. I wonder whether they really do know what sort of an operation they're going on, that it really is the real thing. Y durante la invasión, la prensa siempre estuvo consciente de la necesidad de mantener la moral en el país donde millones de personas esperaban las noticias. En una transmisión especial previa a la invasión, Paul White, ejecutivo de CBS, preparó a los oyentes acerca de lo que podrían oír. CBS men are told to aim always for the confidence, the trust of the listener, and to remember that winning the war is a lot more important than reporting it. Gracias a la prensa, el cine y hasta los anuncios comerciales, la gente vio la Segunda Guerra Mundial como una gloriosa cruzada con personajes heroicos como Eisenhower y Patton, Nimitz y MacArthur, Rossi, la mecánica, y J.I. Joe. Pero esta no fue la misma manera como vieron la Guerra de Corea, que comenzó 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. The communist-led North Korean army plunged across the line which separated it from free South Korea. El pueblo estadounidense no consideró que detener la agresión comunista en Corea era una acción necesaria. Muchos de los enviados a ese país por la prensa y el ejército ya habían realizado trabajos de este tipo. A lot of the people that fought Korea were World War II veterans, and most of the correspondents that cover that war were also World War II correspondents. So they were used to working together and continued to work in a very harmonious way. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, el ejército cedió a la prensa acceso al frente, pero esta vez no había mucho que informar que perturbara al público. No hubo ataques dramáticos o asombrosos avances armados, solo refugios, trincheras y patrullas. Para la mayoría de la gente, la Guerra de Corea era tan fría, aburrida y lejana como la Primera Guerra Mundial. This is Korea. This is the front. Just there, no man's land begins. And on the ridges over there, the enemy positions can be clearly seen. Justo antes de la Navidad de 1952, Edward Murrow y un equipo de corresponsales y fotógrafos de CBS trataron de darle un rostro humano a la Guerra de Corea. Esta transmisión fue extraña, pues la televisión estaba apenas aprendiendo a transmitirle a la gente las experiencias de la guerra. That ends our report from Korea. And so it remains, on behalf of the men with whom we have worked out here, the fighting men with whom we have shared a little experience, to say, perhaps, make a prayer, and don't forget to write. Good night, and good luck.
A pesar de su poca popularidad, los reporteros sobre Corea apoyaban la presencia del ejército estadounidense, pero esta postura poco crítica cambiaría drásticamente una década más tarde cuando el país se involucró en otro conflicto interno en Asia. Esta historia al regreso en sí. Hasta hoy muchos en la milicia culpan a la prensa por volcar al público contra la guerra de Vietnam, haciéndola según ellos imposible de ganar. Por su parte, la prensa dijo que solo reflejaba la decepción del pueblo y del ejército con una misión mal planeada y ejecutada. Cual fuera el caso, no hay duda que al comenzar la guerra muchos reporteros fueron a Vietnam creyendo que el país hacía lo correcto. It was an adventure, and we all believed in it. I believed in it. I was a child of the Cold War. I thought this was the right war at the right time in the right place. Neil Sheehan fue a Vietnam en abril del año 62 como periodista de la United Press International. It took me about 5 years before I realized that we were not going to win the war and the war was wrong. De hecho, gran parte de los reportajes iniciales sobre Vietnam reflejaban la convicción de que Estados Unidos estaba obligado de ayudar a Vietnam del Sur a combatir a los comunistas. This is the vital arena for guerrilla warfare in Asia, South Vietnam. Bordered by communist North Vietnam. Basically, I felt that our course was right, that with communism encroaching and taking over these countries of Southeast Asia, we needed to try to keep a toehold out in that critical area of the world. Pero periodistas como Neil Sheehan, quien hizo amistad con los consejeros de campo del ejército estadounidense, pronto empezaron a notar fallas en las fuerzas de Vietnam del Sur. We could see that the South Vietnamese army wouldn't fight. Like their own advisor said, look, this isn't going to work. You've got to get an army that'll fight before you can win a war. Por la ineptitud del ejército de Vietnam del Sur, muchas tropas estadounidenses comenzaron a llegar a Vietnam en el año 65 para luchar contra el Viet Cong y Vietnam del Norte. La estrategia era simple: matar a tantos enemigos como fuera posible. Muchos reporteros parecían estar de acuerdo con la estrategia, debilitar al enemigo. Los primeros reportajes eran en su mayoría positivos. It took quite a few years before the senior journalists in the country, I'm talking about the editors, etc., and senior reporters, television reporters like Cronkite, realized that this war it can't be won. I went out to Vietnam for the first time in 1965, which was still very early on in the war out there. We were increasing the air strikes and making very heavy air raids with B-47s in the Midlands, mid-country. So I went out to see what it was all about. 1, 2, 3, 4, we dropped our bombs, and now a tremendous G-load as we pull out of that dive. Oh, I know something of what those astronauts must go through. Wow. I was slightly embarrassed, I am today, when I look at that tape, of my enthusiasm for the flight. It was purely a childish enthusiasm for the thrill of the bombing run itself, and with no consideration of what was happening on the ground with those bombs. El ejército continuó tratando a la prensa como lo había hecho en la Segunda Guerra Mundial y en Corea, ayudando a los periodistas y fotógrafos a llegar al campo con las tropas. Many of the people out there thought the press would be helpful. They liked the individual correspondents who they thought were straight shooters. And they'd bring them out because they thought, gee, if I tell this guy my story, what's happening to me out here, it'll get better. I don't know what happened. Los periodistas seguían las reglas que prohibían informar los movimientos de las tropas y detalles de las bajas hasta que el ejército las anunciara oficialmente. I was advised that the VC had broken contact and left behind 150 bodies. Los informes oficiales de las bajas en Vietnam eran más específicos que los estimados de la Segunda Guerra Mundial porque Vietnam era una guerra de debilitamiento de número de personas muertas que se contabilizaba semanalmente en Saigón. The body counts, the reports of how many we killed were always inflated, wildly inflated. I mean, how could you go out and count the number of people you killed when you're being shot at? I'd be out with a unit, and they'd say, how many KIA, how many, what's the body count? And somebody'd say on the radio, put me down for 50. But when this got upstairs, it became reality.
No pasó mucho tiempo antes de que los periodistas notaran que lo que sucedía en el campo no coincidía con las declaraciones del alto mando militar. Esas informaciones con frecuencia molestaban a los generales. Boy, those bullets are close. These junior officers of World War II had become the generals of the 60s. They'd forgotten that you could lose a war. They were very arrogant men. They wouldn't listen to anybody. Ningún reportaje resaltó más la inquietante naturaleza de la guerra ni molestó más al ejército que el realizado por Morley Safer en la villa de Cam Ne en 1965. This is what the war in Vietnam is all about. The old and the very young. The Marines have burned this old couple's cottage because fire was coming from here. It first appeared that the Marines had been sniped at and that a few houses were made to pay. Shortly after, an officer told me he had orders to go in and level the string of hamlets that surrounds Cam Ne village. 150 homes were leveled in retaliation for a burst of gunfire. Today's operation is the frustration of Vietnam in miniature. There is little doubt that American firepower can win a military victory here. But to a Vietnamese peasant whose home means a lifetime of backbreaking labor, it will take more than presidential promises to convince him that we are on his side. I was flabbergasted by that afternoon. This massive firepower going on in this nothing village. Just with no... Even though there was clearly the clear purpose of destroying the village, it didn't have any strategic sense to it, any moral sense, certainly. Morality has nothing to do with it, of course. It just didn't make any sense at all. This was blundering. La historia de Safer tuvo gran repercusión en Washington y Nueva York. I started to get really heavy grilling going on by people back here. You know, but I say people back here, I'm talking about the news division and beyond the news division, right to the top. This was very serious stuff. The president was upset with CBS, and certainly the Pentagon was upset with CBS. La historia de Safer fue una excepción. La mayor parte de la cobertura era positiva, pero por primera vez en la historia se mostraba en la pantalla noche tras noche. Las imágenes de estadounidenses muriendo en una guerra no declarada al otro lado del mundo comenzaron a tener efecto en casa. A finales del 67, 500,000 de soldados estaban en Vietnam y el final estaba lejos. Los estadounidenses empezaron a protestar en las calles por la forma en que Johnson manejaba los asuntos de la guerra. The pressure was staggering. I mean, just think about going to bed at night with kids outside chanting, "Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?" Hey, hey, LBJ, how many kids you killed today? La mayor parte del público quería creer en las declaraciones de Washington de que las cosas iban bien en Vietnam y que el fin de la guerra estaba cerca. The enemy is not beaten, but he knows that he has met his master in the field. La verdad es que el enemigo no estaba vencido. El Vietcong y Vietnam del Sur desataron una sorprendente ofensiva a principios del 68 durante las tradicionales fiestas asiáticas conocidas como Tet. With a bold series of raids during the last 3 days, the enemy in Vietnam has demolished the myth that Allied military strength controls that country. And the American people were confused. They were confounded by what was going on, even as I was. So I thought, why not go out there and do a first-person story on what I found out. The big guns were going from this side of the river and across over there in the old citadel across the Perfume River. Small arms fire could be heard through the night. Mortars coming in, jarring our eye teeth as we tried to get a night's rest huddled in one of these empty buildings along this street. Como resultado de los hechos durante el TED, la brecha entre la prensa y el ejército sobre la guerra se agrandó aún más y llegó a ser enorme. The Pentagon portrayed the Tet of 68 as a terrible defeat for the North Vietnamese, the Viet Cong, and we saw it as a terrible setback to the American effort. I left on an airplane
a helicopter that had been, the loaders had been helped by our camera crew in putting the body bags aboard of dead Marines. And I felt this very strongly returning from the combat with a helicopter loaded with body bags. And as I got back and heard the leadership say, no, we've got the Viet Cong on the run, 150, 200,000 more men, and we're really going to finish them off, I couldn't help but think, tell that to the Marines. Tell it to those guys in that chopper. Los hechos del Tet sembraron serias dudas en muchos ciudadanos precavidos, patriotas y moderados acerca de la conducta en la guerra de Vietnam. Y no estaban solos. When I came back, we did a documentary, gathered together the reports I'd done out there, but in the conclusion of that, with a full disclaimer that I was now going to give my personal opinion. We have been too often disappointed by the optimism of the American leaders, both in Vietnam and Washington, to have faith any longer in the silver linings they find in the darkest clouds. For it seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. After that report, I recall that LBJ said to many of us that I've lost Walter Cronkite, I've lost the war. When the opposition switched to CBS, Walter Cronkite, the New York Times, the floor of the Senate, the pulpits of the country, Lyndon Johnson knew that was a dramatic change and a fundamental change in the attitude of the American people. Para marzo del 68, solo 1 de cada 4 estadounidenses apoyaba al presidente. Así Lyndon Johnson anunció que no buscaría la reelección. Richard Nixon, quien prometió en su campaña una paz con honor, fue elegido presidente. Pero la guerra de Vietnam continuaba. By this time the war had gone sour, where the military was somehow getting blamed for the Vietnam War, as if we had started, as if we wanted to go there, you know. Las relaciones entre la prensa y el ejército se habían roto casi por completo. The press was just sort of laughing at the briefings because we knew that the body counts were wrong. We knew that the computerized information was, if not wrong, irrelevant. We knew that the war was being lost. Frustrado, el gobierno de Nixon atacó a la prensa acusando a los directores de los noticiarios de televisión y a los columnistas de poner a la opinión pública en contra del esfuerzo por la guerra. The views of a majority of this fraternity do not, and I repeat, not represent the views of America. Al final, quizás no fue la influencia de la prensa, sino las propias imágenes de la guerra, las montañas de cadáveres transmitidas día a día por televisión, lo que causó tal impacto en el pueblo, jamás previsto por el gobierno, el ejército o la prensa. The American people had never seen the kinds of war. Now, in this war, kids hurt, bleeding, dead, medevacs, all is coming home, coming in, and suddenly the American people see that, you know, war is a nasty, bloody thing, terrible. It brought home the horrors of war for the first time to the American people. What was happening in the evening news, what they were seeing night after night after night, whether it was my reporting or a dozen other people's reporting, seemed to confirm their suspicions that the thing stunk from the top. La guerra terminó con imágenes de la evacuación caótica de la embajada de Estados Unidos en Saigón y con fotos de las fuerzas comunistas mientras tomaban Vietnam del Sur. La primera guerra que Estados Unidos perdía dividió a la nación, una prensa cínica y un ejército desmoralizado. I think all of us who decided to stick around after Vietnam said, hey, never again. You know, we're going to fix what's broken out there. And we're not going to allow this to happen to our military again. Nunca más la milicia dejaría que los políticos la enviaran a un conflicto similar y sin salida. Y nunca más los medios podrían cubrir una guerra tal y como lo habían hecho en Vietnam. En los años siguientes, el ejército adoptó una política más estricta con la prensa, política que se puso a prueba en los años 80, al lanzar Estados Unidos 2 ofensivas militares en su propio hemisferio. Estas historias al regreso en siglo
Para la prensa y el ejército, la guerra de Vietnam fue una brecha y una ruptura permanente de la confianza que definió sus relaciones en guerras previas. De hecho, al entrenar a los funcionarios de la información, el alto mando citaba a Vietnam como el gran ejemplo de cómo no debía cubrirse una guerra. La forma más segura de control, según la milicia, era llevando a la prensa bien lejos del combate, exactamente lo que pasó en octubre de 1983, cuando la milicia realizó una invasión a la pequeña isla de Grenada. There's apparently some kind of U.S. involvement in a military action on the island of Grenada. It's a little unclear whether this is an invasion or an evacuation mission. No hubo evidencias de la realidad de aquella mañana de octubre. El presidente Ronald Reagan envió a sus tropas sin siquiera dar un avance confidencial a la prensa. Ni siquiera el secretario de prensa de la Casa Blanca y su equipo estaban al tanto de la operación. Todo esto, según muchos, por voluntad expresa del general John Vesey, hijo, jefe del Estado Mayor Conjunto y veterano de Vietnam. The press simply wasn't invited. You know, there was a total breakdown between the press and the military. El ejército justificó la exclusión de la prensa para preservar el factor sorpresa y como consecuencia esa mañana la prensa no tuvo información sólida sobre Grenada que transmitirle al pueblo. We received intelligence reports yesterday that some kind of invasion or action on the island of Grenada was imminent. They were knocked down, scoffed at, actually, by people in the Defense Department and the White House. Whatever this was, it was kept well under wraps. But it is quite clear that it is now underway and we expect to have more details within the hour. El periodista de CBS que se encontraba más cerca de Grenada estaba en Barbados, aproximadamente a 240 kilómetros. There's been no comment from any American military personnel. In fact, they are not really to be found. We have not found any military spokesman here. The American Embassy, the U.S. Information Service is providing some rather somewhat vague details. Posteriormente, cuando Ronald Reagan explicó su decisión de tomar acciones militares, expresó que una de las principales causas era la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en la isla, estudiantes de medicina en su mayoría. President Reagan said he ordered the invasion because about 1,000 Americans in Grenada were exposed to great danger from a brutal group of leftist thugs running the government. He said the action was taken at the request of Grenada's neighbors in the Caribbean. The United States objectives are clear: to protect our own citizens, to facilitate the evacuation of those who want to leave, and to help in the restoration of democratic institutions in Grenada. El gobierno explicó las razones por las cuales había invadido Grenada, pero dijo muy poco acerca de lo que allí sucedía. El segundo día, el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, debió enfrentar a los periodistas. Mr. Secretary, in past armed conflicts, reporters have always been allowed to go along with American troops. Why weren't any reporters allowed along this time, and when will reporters get into Grenada? We just didn't have the conditions under which we thought we would be able to detach enough people to protect all of the newsmen, cameramen, gripmen, all of that. As soon as the commanders notify us that it is appropriate, and I hope it can be as soon as tomorrow, newsmen can go in. Para compensar la ausencia de la prensa, el ejército llevó a su propio equipo de filmación y su video editado por el Departamento de Defensa fue el único registro visual de las acciones. La prensa estaba obligada a obtener toda la información y fotos del ejército estadounidense. The pictures released by the Pentagon seem aimed at dramatizing the extent of Soviet and Cuban involvement on the island. As yet, no film has been released of Americans fighting and dying in combat. Pasaron 2 días antes de que un pequeño grupo de periodistas y fotógrafos pudiera entrar en la isla. El ejército ofreció una visita guiada demasiado corta y superficial según la gente de la prensa. We were not, certainly not censored in the sense that whoever we wanted to talk to, we could. Whatever pictures we wanted to take, we could take. But understand that we were only allowed to travel within a 2 or 3 square mile area, and then only in the military jeeps and so on. El ejército había tratado de controlar a la prensa desde Vietnam y por esto quizá los militares consideraron el control realizado en Grenada como un éxito, pero negar el acceso de la prensa a la isla aumentó la desconfianza entre ambos bandos y para mayor disgusto de Washington, la manipulación de las noticias sobre Grenada se había convertido en una de las principales historias.
From Invasion Day Tuesday until yesterday, President Reagan's policy on independent, uncontrolled coverage of the fighting on Grenada was no. No way, no how. Not just censored reports, no reports, except the barest of handouts in Washington. Now, here was a story that needed to be told. Communists on the island, Cuban communists setting up a base, et cetera, et cetera, et cetera. AK-47s. Well, who tells the story to the American public? The press was not allowed in. The operation went on. When the press finally arrived, there was nothing to be seen. There was no story. The Cubans were going back to Cuba. Everything had disappeared. So what was the American people to tell, or what was the press to tell the American people? What were the American people to think? Haber excluido a la prensa de Grenada había sumergido al ejército en nuevas y desconocidas aguas. The recriminations to Grenada were fierce. More controversy as to why in the world did the military go in. Why did they do this thing? What were they doing there to begin with? And why was that? Because there was no press there to tell the story. Tras Grenada, la prensa y el ejército acordaron realizar una cobertura en la que un número limitado de periodistas y fotógrafos cubrirían los hechos y compartirían la información y las fotos. 6 años más tarde, en diciembre del 89, ese acuerdo se puso a prueba en Panamá. More than 20,000 U.S. soldiers, Marines, airmen, and sailors launched their attack in the early morning darkness. They were backed by swarms of helicopters, ships, and planes. El ejército trató de mantener a la prensa contenta, pero bajo un estricto control, para lo que llevaban junto con las fuerzas invasoras un número limitado de periodistas y fotógrafos. Sin embargo, el acuerdo no funcionó como la prensa esperaba. One print reporter and one camera crew. They set up the pool, flew the pool down to Panama. Here they were, hundreds of pounds of equipment, reporters, cameras, the whole thing. They sat. They wouldn't let them go out of the door. They wouldn't let them look. When the whole war was over, they put them back in the airplane and sent them back home again. Quien haya decidido mantener a la prensa alejada de los hechos en un hangar no se dio cuenta de que decenas de periodistas y fotógrafos ya estaban en el lugar por su propia cuenta. Sus agencias de noticias los habían enviado a Panamá meses antes para cubrir los disturbios civiles. Cuando el ejército estadounidense llegó, esos periodistas lo cubrieron todo. Dramatic new CBS News tape tonight from the battlefield gives graphic evidence of the tough time some U.S. invasion forces are having in Panama. Hey, I got one magazine! This is what life was like on just one street corner in Panama City today. A squad of American soldiers and some luckless Panamanian civilians pinned down for hours by mortars, rocket grenades, and bullets. You can hear the snap of the bullets ricocheting off the pavement. A warehouse down the street explodes in flames. Some of Manuel Noriega's die-hard loyalists have turned into urban guerrillas, and this is the result. The GIs become instant medics, treating the civilians caught in the open and shot. Not all the street corners here were as terrible as this one today, but the hit-and-run fighting goes on, and it is causing casualties, American and Panamanian. Irónicamente, esos periodistas y fotógrafos en Panamá que nunca estuvieron bajo el control del ejército pudieron informar al país acerca de la situación y sus causas. El ejército aprendió una lección. That you're not going to get your story out unless the American press gets it out. So you better get the story to the American press or you have no justification for your war. El ejército aprendió bien esta lección, pues al estallar la guerra del Golfo Pérsico un año después, el ejército desempeñó unas relaciones públicas tan deslumbrantes como su desempeño en la batalla. Esta historia al regreso en siglos. Cuando Irak invadió Kuwait en agosto del 90 y el presidente George Bush declaró que Saddam Hussein y su agresión serían atacados, juró que ninguna intervención en el Golfo Pérsico se convertiría en otro Vietnam. Tomó su tiempo, forjó una amplia coalición de aliados y logró apoyo de su pueblo para sus políticas antes de comprometer a sus tropas en la batalla. Iraq will not be permitted to annex Kuwait. And that's not a threat, it's not a boast, it's just the way it's going to be.
Para respaldar su promesa, en pocos meses Estados Unidos envió a Arabia Saudita un ejército tan numeroso como el que había enviado a Vietnam varios años atrás. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. Pero al mismo tiempo partía al Medio Oriente un nuevo equipo de prensa capaz de transmitir en vivo casi desde cualquier lugar. Desde un comienzo, los reportajes de la guerra fueron continuos. Cuando los aviones estadounidenses iniciaron su ataque en enero del 91, los periodistas y camarógrafos informaban en vivo sobre los bombardeos desde Bagdad. Y los mismos satélites que transmitían las noticias de la guerra al mundo entero le permitían a los periodistas transmitir en vivo desde las calles de Israel y los recintos militares en Arabia Saudita, blanco de los misiles iraquíes Scud. I am at an air base in eastern Saudi Arabia. We are now under attack. Day and night, Americans watch the missiles fall out of the sky, hear the air raid sirens right when the people of Israel and Saudi Arabia do. Años atrás, la prensa había llevado a los hogares estadounidenses la guerra de Vietnam, pero esto no tenía precedentes. I think the Persian Gulf may be remembered as the first time our living rooms were brought to the war. We are taken to places where the war is happening now by television. We're invited to participate in an experience of war, not just being offered information. Los periodistas atrapados en la línea de fuego de los Scud estaban obviamente involucrados en esa parte de la guerra, pero la verdad es que cuando se trataba de las operaciones del ejército estadounidense en el Golfo Pérsico, la prensa no tenía libre acceso a las tropas ni al campo como habían tenido en Vietnam. I think one of the lessons they learned in Vietnam, well, one of the ways to control the press is not to let them just go out and see anything they want. Don't let the cameras bring everything into the living room. Try to censor, if you will, what the press is bringing back to its viewership and to its readership. Los periodistas viajaban en grupos y compartían las tomas. Los funcionarios del ejército estaban presentes durante todas las entrevistas. The important thing for the public to know about this is that those censors are standing there while you're interviewing the soldiers, and that may influence the answer that you're going to get from the soldier. And furthermore, the military is exercising an editorial function in determining what units the press is allowed to go see and what they don't see. I don't know what I was not allowed to see because they directed me to the unit that I was allowed to cover. Además de controlar el acceso al frente, los militares ayudaban a elaborar los reportajes, los cuales se transmitían en vivo por televisión que demostraban directamente sus hazañas al pueblo estadounidense. Además, los militares habían descubierto en el general Norman Schwarzkopf, un veterano de Vietnam y ahora el comandante general de la tormenta del desierto, una verdadera estrella de televisión. Ladies and gentlemen, General Schwarzkopf. There was a general in his 4-star suit with his big military uniform, and the press was hanging off every word. They loved everything he had to say. They praised him to the heights. General Schwarzkopf, in his briefing, quote-unquote briefing to the press, he's not briefing the press, he's briefing America, and pretty much controlling the information by choosing what to say. I'm now going to show you a picture of the luckiest man in Iraq on this particular day. Keep your eye on the crosshairs, right there. Look at here. Right through the crosshairs. So when the general says, look at that mirror, poor son of a bitch in the truck, or that lucky son of a bitch in the truck as the bridge goes up, the net effect is, wow, we got a great general. Okay, stop the tape, please. Super smart bombs, and they never miss. And of course, we know that's not true. Para los corresponsales de guerra expertos, la frustración creció por las restricciones del ejército. Staying clear of the speculation. Okay? Sorry? Stay clear of the speculation, please. Will you show me that ground rule? Bob Simon, quien había logrado sobrevivir a los campos de batalla en Vietnam, estaba harto de los informes oficiales y equipos de periodistas. If the war is very short, if we're not
with units when the war begins. We will do what we tried to do in Vietnam. We'll get in our cars and try to get there. A finales de enero, Bob Simon y su equipo se fueron sin escolta a la frontera con Kuwait, desde donde informaron que las batallas en tierra habían comenzado. This desolate road is destined to become a main battleground in the war which is already raging not very far from here. Bob Simon, CBS News, in the no man's land between Saudi Arabia and Kuwait. Tras realizar ese reportaje, Simon y sus compañeros regresaban al frente por el norte y sin escolta, donde fueron capturados por soldados iraquíes. Estuvieron presos por casi 6 semanas antes de ser liberados. Look, we're going home, which is the place you go to after a war. Pero durante la tormenta del desierto, el ejército no solo controlaba el flujo de noticias, sino que también utilizaba la prensa para confundir al enemigo. We wanted the Iraqis to continue to believe that we were going to conduct a massive amphibious operation in this area. Así, el ejército preparó un ambicioso ejercicio de desembarco en la costa de Arabia Saudita y le permitió a la prensa estar presente sin dejar saber que el único propósito de la maniobra era engañar al alto mando iraquí. A huge amphibious force is set to go now in the Persian Gulf, and most Allied ground units have moved now up to positions from which they could launch their attacks. El engaño fue aún más efectivo gracias a la cobertura mundial. During the Gulf War, live television was not just television oriented to a general audience, but it was a source of intelligence for people in embassies, for government leaders in the United States, in Iraq, everywhere in the world. All of the allies were watching, and certainly leadership recognizing that conducted it as a television war. El 24 de febrero, el esperado ataque se realizó por tierra, no por mar, y fue veloz y devastador. Pero las imágenes que llegaron a los estadounidenses de este asalto increíblemente letal no solo fueron censuradas, sino también saneadas. Destrucción física sin cadáveres, al menos al principio. I think the American people became convinced that you could run a high-tech war, no blood. Aha! You see? You look at these things, you have these things go down, something explodes, but it's anonymous. There's no people inside. You can see the people aren't disintegrating, you see. And so therefore, it's the nice war, it's the clean war. Pero no fue limpia, fue letal. Aproximadamente unos 200,000 iraquíes habían muerto. Los estadounidenses no supieron de la crueldad de la guerra sino hasta que se transmitieron las escenas de lo que quedó del ejército iraquí en lo que se conoció como el Camino de la Muerte. The problem is, of course, what you want to do in a war is get the enemy retreating and then you want to kill him. That's how you win wars. But that doesn't come across too well in the American living room, particularly if the commentators saying, look at all that gore. Boy, our technology is just killing these poor little fellows just trying to get away. Algunos piensan que el general Colin Powell, jefe del Estado Mayor Conjunto, pensó en el impacto mundial que tendrían esas tomas, por lo que recomendó al presidente Bush poner fin a la guerra. Colin Powell saw this as tarnishing the image of the United States and the U.S. military and sending a message that the Americans were slaughtering hopeless Arabs. So this influenced him to recommend to the president that we terminate the war. El 27 de febrero del 91, el presidente Bush ordenó el cese al fuego, apenas 100 horas después del comienzo del ataque terrestre. Había sido una ejecución deslumbrante no solo por tierra y por aire, sino también desde el espacio. Desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército no había manipulado a la prensa tan hábilmente y la prensa tuvo culpa de eso en parte. We journalists ourselves, we didn't complain enough. We didn't, in the beginning, say, wait a minute, you can't do that. We didn't make the case strong enough. In the main and in the end, we went along to get along. Como quiera que sea, estas reflexiones se perdieron tras la grandiosa bienvenida que Estados Unidos dio a sus nuevos héroes, las tropas de tormenta del desierto. La aplastante victoria en la Guerra del Golfo ayudó a restablecer el prestigio del ejército y quizá también puso fin a lo que se conocía como el síndrome de Vietnam, el recuerdo más doloroso sobre la falla más terrible en la historia de las Fuerzas Armadas. Algunas reflexiones sobre el ejército y la prensa al regreso en Siglo
El ejército justifica su extrema sensibilidad ante la libre cobertura de prensa, alegando que hace peligrar la vida de sus tropas. Por ejemplo, un dicho famoso en la Segunda Guerra Mundial era: si hablamos, nos hundimos. Aunque la principal obligación de un líder es con su tropa, muchos jefes militares reconocen la labor legítima de la prensa como medio de información. They deserve to know their sons and daughters are there. They have a right to know about what's going on. And I think that can be done in a professional way on both sides. What it requires is both sides to work together. It requires some mutual trust and respect on both sides. Tras la Segunda Guerra Mundial, esa confianza y respeto se han visto presionados, llegando casi a la ruptura. Pero ambas partes han comprendido que deben llevarse bien, pues al ir un país libre a la guerra, la prensa y la milicia se necesitan, uno para pelear y el otro para explicar por qué. Solo así pueden cumplir sus respectivas misiones. Soy Mike Wallace y esto es Siglo XX. De Nixon atacó a la prensa acusando a los directores de los noticiarios de televisión y a los columnistas de poner a la opinión pública en contra del esfuerzo por la guerra. The views of a majority of this fraternity do not, and I repeat, not represent the views of America. Al final, quizás no fue la influencia de la prensa, sino las propias imágenes de la guerra, las montañas de cadáveres transmitidas día a día por televisión, lo que causó tal impacto en el pueblo, jamás previsto por el gobierno, el ejército o la prensa. The American people had never seen the kinds of war. Now, in this war, kids hurt, bleeding, dead, medevacs, all is coming home, coming in, and suddenly the American people see that, you know, war is a nasty, bloody thing, terrible. It brought home the horrors of war for the first time to the American people. What was happening in the evening news, what they were seeing night after night after night, whether it was my reporting or a dozen other people's reporting, seemed to confirm their suspicions that the thing stunk from the top. La guerra terminó con imágenes de la evacuación caótica de la embajada de Estados Unidos en Saigón y con fotos de las fuerzas comunistas mientras tomaban Vietnam del Sur. La primera guerra que Estados Unidos perdía dividió a la nación, una prensa cínica y un ejército desmoralizado. I think all of us who decided to stick around after Vietnam said, hey, never again. You know, we're going to fix what's broken out there. And we're not going to allow this to happen to our military again. Nunca más la milicia dejaría que los políticos la enviaran a un conflicto similar y sin salida. Y nunca más los medios podrían cubrir una guerra tal y como lo habían hecho en Vietnam. En los años siguientes, el ejército adoptó una política más estricta con la prensa, política que se puso a prueba en los años 80, al lanzar Estados Unidos 2 ofensivas militares en su propio hemisferio. Estas historias al regreso en siglo. Para la prensa y el ejército, la guerra de Vietnam fue una brecha y una ruptura permanente de la confianza que definió sus relaciones en guerras previas. De hecho, al entrenar a los funcionarios de la información, el alto mando citaba a Vietnam como el gran ejemplo de cómo no debía cubrirse una guerra. La forma más segura de control, según la milicia, era llevando a la prensa bien lejos del combate, exactamente lo que pasó en octubre de 1983, cuando la milicia realizó una invasión a la pequeña isla de Grenada. There's apparently some kind of U.S. involvement in a military action on the island of Grenada. Prensa. The American people had never seen the kinds of war. Now, in this war, kids hurt, bleeding, dead, medevacs, all is coming home,
coming in, and suddenly the American people see that, you know, war is a nasty, bloody thing, terrible. It brought home the horrors of war for the first time to the American people. What was happening in the evening news, what they were seeing night after night after night, whether it was my reporting or a dozen other people's reporting, seemed to confirm their suspicions that the thing stunk from the top. La guerra terminó con imágenes de la evacuación caótica de la embajada de Estados Unidos en Saigón y con fotos de las fuerzas comunistas mientras tomaban Vietnam del Sur. La primera guerra que Estados Unidos perdía dividió a la nación, una prensa cínica y un ejército desmoralizado. I think all of us who decided to stick around after Vietnam said, hey, never again. You know, we're going to fix what's broken out there. And we're not going to allow this to happen to our military again. Nunca más la milicia dejaría que los políticos la enviaran a un conflicto similar y sin salida. Y nunca más los medios podrían cubrir una guerra tal y como lo habían hecho en Vietnam. En los años siguientes, el ejército adoptó una política más estricta con la prensa, política que se puso a prueba en los años 80, al lanzar Estados Unidos 2 ofensivas militares en su propio hemisferio. Estas historias al regreso en siglo. Para la prensa y el ejército, la guerra de Vietnam fue una brecha y una ruptura permanente de la confianza que definió sus relaciones en guerras previas. De hecho, al entrenar a los funcionarios de la información, el alto mando citaba a Vietnam como el gran ejemplo de cómo no debía cubrirse una guerra. La forma más segura de control, según la milicia, era llevando a la prensa bien lejos del combate, exactamente lo que pasó en octubre de 1983, cuando la milicia realizó una invasión a la pequeña isla de Grenada. There's apparently some kind of U.S. involvement in a military action on the island of Grenada. It's a little unclear whether this is an invasion or an evacuation mission. No hubo evidencias de la realidad de aquella mañana de octubre. El presidente Ronald Reagan envió a sus tropas sin siquiera dar un avance confidencial a la prensa. Ni siquiera el secretario de prensa de la Casa Blanca y su equipo estaban al tanto de la operación. Todo esto, según muchos, por voluntad expresa del general John Vesey, hijo, jefe del Estado Mayor Conjunto y veterano de Vietnam. The press simply wasn't invited. You know, there was a total breakdown between... The United States objectives are clear: to protect our own citizens, to facilitate the evacuation of those who want to leave, and to help in the restoration of democratic institutions in Grenada. El gobierno explicó las razones por las cuales había invadido Grenada, pero dijo muy poco acerca de lo que allí sucedía. El segundo día, el secretario de Defensa Caspar Weinberger debió enfrentar a los periodistas. Mr. Secretary, in past armed conflicts, reporters have always been allowed to go along with American troops. Why weren't any reporters allowed along this time, and when will reporters get into Grenada? We just didn't have the conditions under which we thought we would be able to detach enough people to protect all of the newsmen, cameramen, gripmen, all of that. As soon as the commanders notify us that it is appropriate, and I hope it can be as soon as tomorrow, newsmen can go in. Para compensar la ausencia de la prensa, el ejército llevó a su propio equipo de filmación y su video editado por el Departamento de Defensa fue el único registro visual de las acciones. La prensa estaba obligada a obtener toda la información y fotos del ejército estadounidense. The pictures released by the Pentagon seem aimed at dramatizing the extent of Soviet and Cuban involvement on the island. As yet, no film has been released of Americans fighting and dying in combat. Pasaron 2 días antes de que un pequeño grupo de periodistas y fotógrafos pudiera entrar en la isla. El ejército ofreció una visita guiada demasiado corta y superficial, según la gente de la prensa. We were not, certainly not censored in the sense that whoever we wanted to talk to, we could. Whatever pictures we wanted to take, we could take. But understand that we were only allowed to travel within a 2 or 3 square mile area, and then only in the military jeeps and so on. El ejército había tratado de controlar a la prensa desde Vietnam y por esto quizá
Los militares consideraron el control realizado en Grenada como un éxito, pero negar el acceso de la prensa a la isla aumentó la desconfianza entre ambos bandos y para mayor disgusto de Washington, la manipulación de las noticias sobre Grenada se había convertido en una de las principales historias. From Invasion Day Tuesday until yesterday, President Reagan's policy on independent, uncontrolled coverage of the fighting on Grenada was no. No way, no how. Not just censored reports, no reports, except the barest of handouts in Washington. Now, here was a story that needed to be told. Communists on the island, Cuban communists setting up a base, et cetera, et cetera, et cetera. Well, who tells the story to the American public? The press was not allowed in. The operation went on. When the press finally arrived, there was nothing to be seen. There was no story. The Cubans were going back to Cuba. Everything had... de filmación. Y su video editado por el Departamento de Defensa fue el único registro visual de las acciones. La prensa estaba obligada a obtener toda la información y fotos del ejército estadounidense. The pictures released by the Pentagon seem aimed at dramatizing the extent of Soviet and Cuban involvement on the island. As yet, no film has been released of Americans fighting and dying in combat. Pasaron 2 días antes de que un pequeño grupo de periodistas y fotógrafos pudiera entrar en la isla. El ejército ofreció una visita guiada demasiado corta y superficial según la gente de la prensa. We were not, certainly not censored in the sense that whoever we wanted to talk to, we could. Whatever pictures we wanted to take, we could take. But understand that we were only allowed to travel within a 2 or 3 square mile area, and then only in the military jeeps and so on. El ejército había tratado de controlar a la prensa desde Vietnam y por esto quizá los militares consideraron el control realizado en Grenada como un éxito, pero negar el acceso de la prensa a la isla aumentó la desconfianza entre ambos bandos y para mayor disgusto de Washington, la manipulación de las noticias sobre Grenada se había convertido en una de las principales historias. From Invasion Day Tuesday until yesterday, President Reagan's policy on independent, uncontrolled coverage of the fighting on Grenada was no. No way, no how. Not just censored reports, no reports, except the barest of handouts in Washington. Now, here was a story that needed to be told. Communists on the island, Cuban communists setting up a base, et cetera, et cetera, et cetera. Well, who tells the story to the American public? The press was not allowed in. The operation went on. When the press finally arrived, there was nothing to be seen. There was no story. The Cubans were going back to Cuba. Everything had disappeared. So what was the American people to tell, or what was the press to tell the American people? What were the American people to think? Haber excluido a la prensa de Grenada había sumergido al ejército en nuevas y desconocidas aguas. The recriminations to Grenada were fierce. More controversy as to why in the world the military go in. Why did they do this thing? What were they doing there to begin with? And why was that? Because there was no press there to tell the story. Tras Grenada, la prensa y el ejército acordaron realizar una cobertura en la que un número limitado de periodistas y fotógrafos cubrirían los hechos y compartirían la información y las fotos. 6 años más tarde, en diciembre del 89, ese acuerdo se puso a prueba en Panamá. More than 20,000 U.S. soldiers, Marines, airmen, and sailors launched their attack in the early morning darkness. They were backed by swarms of helicopters, ships, and planes. El ejército trató de mantener a la prensa contenta, pero the American people had never seen the kinds of war. Now, in this war, kids hurt, bleeding, dead, medevacs, all is coming home, coming in, and suddenly the American people see that, you know, war is a nasty, bloody thing, terrible. It brought home the horrors of war for the first time to the American people. What was happening in the evening news, what they were seeing night after night after night, whether it was my reporting or a dozen other people's reporting, seemed to confirm their suspicions that the thing stunk from the top. La guerra terminó con imágenes de la evacuación caótica de la embajada de Estados Unidos en Saigón y con fotos de las fuerzas comunistas mientras tomaban Vietnam del Sur. La primera guerra que Estados Unidos perdía dividió a la nación, una prensa cínica y un ejército desmoralizado. I think all of us who decided
to stick around after Vietnam said, hey, never again. You know, we're going to fix what's broken out there, and we're not going to allow this to happen to our military again. Nunca más la milicia dejaría que los políticos la enviaran a un conflicto similar y sin salida. Y nunca más los medios podrían cubrir una guerra tal y como lo habían hecho en Vietnam. En los años siguientes, el ejército adoptó una política más estricta con la prensa, política que se puso a prueba en los años 80 al lanzar Estados Unidos 2 ofensivas militares en su propio hemisferio. Estas historias al regreso en siglo. Para la prensa y el ejército, la guerra de Vietnam fue una brecha y una ruptura permanente de la confianza que definió sus relaciones en guerras previas. De hecho, al entrenar a los funcionarios de la información, el alto mando citaba a Vietnam como el gran ejemplo de cómo no debía cubrirse una guerra. La forma más segura de control, según la milicia, era llevando a la prensa bien lejos del combate, exactamente lo que pasó en octubre de 1983, cuando la milicia realizó una invasión a la pequeña isla de Grenada. There's apparently some kind of U.S. involvement in a military action on the island of Grenada. It's a little unclear whether this is an invasion or an evacuation mission. No hubo evidencias de la realidad de aquella mañana de octubre. El presidente Ronald Reagan envió a sus tropas sin siquiera dar un avance confidencial a la prensa. Ni siquiera el secretario de prensa de la Casa Blanca y su equipo estaban al tanto de la operación. Todo esto, según muchos, por voluntad expresa del general John Vesey, hijo, jefe del Estado Mayor Conjunto y veterano de Vietnam. The press simply wasn't invited. You know, there was a total breakdown between the press and the military. El ejército justificó. Justo antes de la Navidad de 1952, Edward Murrow y un equipo de corresponsales y fotógrafos de CBS trataron de darle un rostro humano a la guerra de Corea. Esta transmisión fue extraña, pues la televisión estaba apenas aprendiendo a transmitirle a la gente las experiencias de la guerra. That ends our report from Korea. And so it remains, on behalf of the men with whom we have worked out here, the fighting men with whom we have shared a little experience, to say, perhaps, make a prayer, and don't forget to write. Good night, and good luck. A pesar de su poca popularidad, los reporteros sobre Corea apoyaban la presencia del ejército estadounidense, pero esta postura poco crítica cambiaría drásticamente una década más tarde cuando el país se involucró en otro conflicto interno en Asia. Esta historia al regreso en sí. Hasta hoy muchos en la milicia culpan a la prensa por volcar al público contra la guerra de Vietnam, haciéndola, según ellos, imposible de ganar. Por su parte, la prensa dijo que solo reflejaba la decepción del pueblo y del ejército con una misión mal planeada y ejecutada. Cual fuera el caso, no hay duda que al comenzar la guerra muchos reporteros fueron a Vietnam creyendo que el país hacía lo correcto. It was an adventure, and we all believed in it. I believed in it. I was a child of the Cold War. I thought this was the right war at the right time in the right place. Neil Sheehan fue a Vietnam en abril del año 62 como periodista de la United Press International. It took me about 5 years before I realized that we were not going to win the war and the war was wrong. De hecho, gran parte de los reportajes iniciales sobre Vietnam reflejaban la convicción de que Estados Unidos estaba obligado de ayudar a Vietnam del Sur a combatir a los comunistas. This is the vital arena for guerrilla warfare in Asia, South Vietnam. Bordered by communist North Vietnam. Basically, I felt that our course was right. That with communism encroaching and taking over these countries of Southeast Asia, we needed to try to keep a toehold out in that critical area of the world. Pero periodistas como Neil Sheehan, quien hizo amistad con los consejeros de campo del ejército estadounidense, pronto empezaron a notar fallas en las fuerzas de Vietnam del Sur. We could see that the South Vietnamese army wouldn't fight. Like their own advisor said, look, this isn't going to work. You've got to get an army that'll fight before you can win a war. Por la ineptitud del ejército de Vietnam del Sur, muchas tropas estadounidenses comenzaron a llegar a Vietnam en el año 65 para luchar contra el Viet Cong y Vietnam del Norte. La estrategia era simple: matar a tantos enemigos como fuera posible.
Muchos reporteros parecían estar de acuerdo con la estrategia. Hundreds of planes crossing and crisscrossing below it. Ships were moving from the coast of England in immense convoys. This is the first recording received from CBS correspondent Charles Collingwood with the invasion forces. Hey, soldier, come over here, will you? You think this is going to be the real thing this time? Well, I really can't say. You think so? I don't know. These kids are certainly security conscious. I wonder whether they really do know what sort of an operation they're going on, that it really is the real thing. Y durante la invasión, la prensa siempre estuvo consciente de la necesidad de mantener la moral en el país donde millones de personas esperaban las noticias. En una transmisión especial previa a la invasión, Paul White, ejecutivo de CBS, preparó a los oyentes acerca de lo que podrían oír. CBS men are told to aim always for the confidence, the trust of the listener, and to remember that winning the war is a lot more important than reporting it. Gracias a la prensa, el cine y hasta los anuncios comerciales, la gente vio la Segunda Guerra Mundial como una gloriosa cruzada con personajes heroicos como Eisenhower y Patton, Nimitz y MacArthur, Rosie la mecánica y G.I. Joe. Pero esta no fue la misma manera como vieron la Guerra de Corea, que comenzó 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. The communist-led North Korean army plunged across the line which separated it from free South Korea. El pueblo estadounidense no consideró que detener la agresión comunista en Corea era una acción necesaria. Muchos de los enviados a ese país por la prensa y el ejército ya habían realizado trabajos de este tipo. A lot of the people that fought Korea were World War II veterans, and most of the correspondents that cover that war were also World War II correspondents. So they were used to working together and continued to work in a very harmonious way. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, el ejército cedió a la prensa acceso al frente, pero esta vez no había mucho que informar que perturbara al público. No hubo ataques dramáticos o asombrosos avances armados, solo refugios, trincheras y patrullas. Para la mayoría de la gente, la Guerra de Corea era tan fría, aburrida y lejana como la Primera Guerra Mundial. This is Korea. This is the front. Just there, no man's land begins. And on the ridges over there, the enemy positions can be clearly seen. Justo antes de la Navidad de 1952, Edward Murrow y un equipo de corresponsales y fotógrafos de CBS trataron de darle un rostro humano a la Guerra de Corea. Esta transmisión fue extraña, pues la televisión estaba apenas aprendiendo a transmitirle a la gente las experiencias de la guerra. That ends our report from Korea. And so it remains, on behalf of the men with whom we have worked out here, convinced that you could run a high-tech war, no blood. Aha! You see, you look at these things, you have these things go down, something explodes, but it's anonymous. There's no people inside. You can see the people aren't disintegrating, you see. And so therefore, it's the nice war. It's the clean war. Pero no fue limpia, fue letal. Aproximadamente unos 200,000 iraquíes habían muerto. Los estadounidenses no supieron de la crueldad de la guerra sino hasta que se transmitieron las escenas de lo que quedó del ejército iraquí en lo que se conoció como el Camino de la Muerte. The problem is, of course, what you want to do in a war is get the enemy retreating and then you want to kill him. That's how you win wars. But that doesn't come across too well in the American living room, particularly if the commentator is saying, look at all that gore. Boy, our technology is just killing these poor little fellows just trying to get away. Algunos piensan que el general Colin Powell, jefe del Estado Mayor Conjunto, pensó en el impacto mundial que tendrían esas tomas, por lo que recomendó al presidente Bush poner fin a la guerra. Colin Powell saw this as tarnishing the image of the United States and the U.S. military and sending a message that the Americans were slaughtering hopeless Arabs. So this influenced him to recommend to the president that we terminate the war. El 27 de febrero del 91, el presidente Bush ordenó el cese al fuego, apenas 100 horas después del comienzo del ataque terrestre. Había sido una ejecución deslumbrante no solo por tierra y por aire, sino también desde el espacio. Desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército no había manipulado a la prensa tan hábilmente y la prensa tuvo culpa de eso en parte. We journalists ourselves, we didn't complain enough. We didn't, in the beginning, say, wait a minute, you can't do that. We didn't make the case strong enough
in the main and in the end, we went along to get along. Como quiera que sea, estas reflexiones se perdieron tras la grandiosa bienvenida que Estados Unidos dio a sus nuevos héroes, las tropas de tormenta del desierto. La aplastante victoria en la Guerra del Golfo ayudó a restablecer el prestigio del ejército y quizá también puso fin a lo que se conocía como el síndrome de Vietnam, el recuerdo más doloroso sobre la falla más terrible en la historia de las Fuerzas Armadas. Algunas reflexiones sobre el ejército y la prensa al regreso en siglo. El ejército justifica su extrema sensibilidad ante la libre cobertura de prensa, alegando que hace peligrar la vida de sus tropas. Por ejemplo, un dicho famoso en la Segunda Guerra Mundial era: si hablamos, nos hundimos. Aunque la principal obligación de un líder es con su tropa, muchos jefes militares reconocen la labor legítima de la... These kids are certainly security conscious. I wonder whether they really do know what sort of an operation they're going on, that it really is the real thing. Y durante la invasión, la prensa siempre estuvo consciente de la necesidad de mantener la moral en el país donde millones de personas esperaban las noticias. En una transmisión especial previa a la invasión, Paul White, ejecutivo de CBS, preparó a los oyentes acerca de lo que podrían oír. CBS men are told to aim always for the confidence, the trust of the listener, and to remember that winning the war is a lot more important than reporting it. Gracias a la prensa, el cine y hasta los anuncios comerciales, la gente vio la Segunda Guerra Mundial como una gloriosa cruzada con personajes heroicos como Eisenhower y Patton, Nimitz y MacArthur, Rosie la mecánica y G.I. Joe. Pero esta no fue la misma manera como vieron la Guerra de Corea, que comenzó 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. The communist-led North Korean army plunged across the line which separated it from free South Korea. El pueblo estadounidense no consideró que detener la agresión comunista en Corea era una acción necesaria. Muchos de los enviados a ese país por la prensa y el ejército ya habían realizado trabajos de este tipo. A lot of the people that fought Korea were World War II veterans, and most of the correspondents that cover that war were also World War II correspondents. So they were used to working together and continued to work in a very harmonious way. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, el ejército cedió a la prensa acceso al frente, pero esta vez no había mucho que informar que perturbara al público. No hubo ataques dramáticos o asombrosos avances armados, solo refugios, trincheras y patrullas. Para la mayoría de la gente, la Guerra de Corea era tan fría, aburrida y lejana como la Primera Guerra Mundial. This is Korea. This is the front. Just there, no man's land begins. And on the ridges over there, the enemy positions can be clearly seen. Justo antes de la Navidad de 1952, Edward Murrow y un equipo de corresponsales y fotógrafos de CBS trataron de darle un rostro humano a la Guerra de Corea. Esta transmisión fue extraña, pues la televisión estaba apenas aprendiendo a transmitirle a la gente las experiencias de la guerra. That ends our report from Korea. And so it remains, on behalf of the men with whom we have worked out here, the fighting men with whom we have shared a little experience, to say, perhaps, make a prayer, and don't forget to write. Good night, and good luck. A pesar de su poca popularidad, los reporteros sobre Corea apoyaban la presencia del ejército estadounidense, pero esta postura poco crítica cambiaría drásticamente. En consecuencia, esa mañana la prensa no tuvo información sólida sobre Grenada que transmitirle al pueblo. We received intelligence reports yesterday that some kind of invasion or action on the island of Grenada was imminent. They were knocked down, scoffed at, actually, by people in the Defense Department and the White House. Whatever this was, it was kept well under wraps, but it is quite clear that it is now underway and we expect to have more details within the hour. El periodista de CBS que se encontraba más cerca de Grenada estaba en Barbados, aproximadamente a 240 kilómetros. There's been no comment from any American military personnel. In fact, they are not really to be found. We have not found any military spokesman here.
The American Embassy, the U.S. Information Service is providing some rather somewhat vague details. Posteriormente, cuando Ronald Reagan explicó su decisión de tomar acciones militares, expresó que una de las principales causas era la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en la isla, estudiantes de medicina en su mayoría. President Reagan said he ordered the invasion because about 1,000 Americans in Grenada were exposed to great danger from a brutal group of leftist thugs running the government. He said the action was taken at the request of Grenada's neighbors in the Caribbean. The United States objectives are clear: to protect our own citizens, to facilitate the evacuation of those who want to leave, and to help in the restoration of democratic institutions in Grenada. El gobierno explicó las razones por las cuales había invadido Grenada, pero dijo muy poco acerca de lo que allí sucedía. El segundo día, el secretario de Defensa Caspar Weinberger debió enfrentar a los periodistas. Mr. Secretary, in past armed conflicts, reporters have always been allowed to go along with American troops. Why weren't any reporters allowed along this time, and when will reporters get into Grenada? We just didn't have the conditions under which we thought we would be able to detach enough people to protect all of the newsmen, cameramen, gripmen, all of that. As soon as the commanders notify us that it is appropriate, and I hope it can be as soon as tomorrow, newsmen can go in. Para compensar la ausencia de la prensa, el ejército llevó a su propio equipo de filmación y su video editado por el Departamento de Defensa fue el único registro visual de las acciones. La prensa estaba obligada a obtener toda la información y fotos del ejército estadounidense. The pictures released by the Pentagon seem aimed at dramatizing the extent of Soviet and Cuban involvement on the island. As yet, no film has been released of Americans fighting and dying in combat. Pasaron 2 días antes de que un pequeño grupo de periodistas y fotógrafos pudiera entrar en la isla. El ejército ofreció una visita guiada demasiado corta y superficial según la gente de la prensa. We were not, certainly not censored in the sense that whoever we wanted to talk to, we could.